Ah, eres una carga que ya no puedo soportar. Vete. Las crueles palabras de su propia hija resonaron en la mente de una anciana, abandonada y sin esperanza. Pero en esa noche de dolor y humillación, Jesús extendió su mano, y lo imposible sucedió. Si crees que Jesús todavía hace lo imposible, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje. Ahora prepárate para conocer este giro que solo Jesús podría lograr. La lluvia caía con una furia implacable sobre la Ciudad de México, cada gota golpeando las ventanas deterioradas del asilo de San Vicente de Paúl como un lamento. No era solo agua, era el cielo llorando, un eco perfecto para las lágrimas silenciosas que se deslizaban por el rostro arrugado de Esperanza Morales. A sus 82 años, ella era un mapa viviente del tiempo y el dolor. Cada línea profunda en su piel marchita, cada vena hinchada en sus manos temblorosas, contaba una historia de pérdidas y abandonos que se sumaban desde hacía más de 2 décadas. La soledad de una bestia hambrienta se había anidado en su pecho, convirtiéndose en su única compañera constante, tan familiar como el olor a moho y tristeza que impregnaba el aire, húmedo y frío de la habitación. Esa tarde de noviembre, la visión del comedor comunitario, con sus mesas de plástico y sillas de metal, era un recordatorio cruel de su nueva realidad. Su vida, que alguna vez fue un hogar acogedor, se había transformado en una sombra patética. El recuerdo de la casa que tuvo que vender para financiar los sueños de su hija pesaba más que todos los sacos de cemento que un albañil podría cargar. Su jubilación, una broma cruel, se resumía en 47 pesos en su bolsillo, el último vestigio de una dignidad que ya no existía. La cifra tan pequeña se burlaba de ella, apenas suficiente para comprar un paquete de galletas. 20 años, exactamente 20 años habían pasado, desde el día en que el mundo de Esperanza se derrumbó. Ella recordaba cada detalle con una claridad espeluznante, como si hubiera sucedido la mañana anterior. El cielo gris, las palabras crueles, la frialdad en la mirada de Patricia. No te quiero más en mi vida. Eres una carga que ya no puedo soportar, vete. Las palabras resonaban en su mente, un mantra de dolor. Patricia, su única hija, el motivo de cada sacrificio, de cada lágrima silenciosa. Desde que Patricia nació prematura y frágil, Esperanza se dedicó por completo a ella. Sus propios sueños de estudiar enfermería, la oportunidad de casarse nuevamente, después de que su esposo falleciera cuando la niña tenía solo 5 años, todo fue arrojado al altar de la supervivencia de su hija. El dinero que ganó lavando y limpiando casas ajenas durante décadas fue utilizado para asegurar que Patricia tuviera la vida que merecía. La casa, vendida para pagar la universidad de arquitectura, la hipoteca que condenó su futuro, todo para asegurar el de ella. Ahora, Esperanza vivía en una habitación con 2 paredes, desconchadas y un colchón delgado, una representación física de su vida vacía. El olor a moho y la humedad se habían convertido en su compañía. La soledad la consumía. En su pecho, el corazón latía a un ritmo lento y pesado, un tambor melancólico que celebraba su propia derrota. En un acto de rebeldía silenciosa, decidió que no soportaría más. No pasaría otro minuto en esa habitación húmeda, en esa miseria que parecía tener vida propia. Tomó la botella de agua caliente, su única posesión de valor, y se sentó en un banco en el jardín empapado del asilo. Era una fuga, una pequeña rebelión contra su propia historia. El sonido de la lluvia golpeando las hojas y el frío del viento en su piel eran una distracción, bienvenida del ruido, insoportable de sus propios pensamientos. Allí, en ese banco, encontró un espejo. No un espejo de vidrio, sino un espejo del alma. A pocos metros de distancia, sentado en el suelo, apoyado en una pared de ladrillos, había un hombre joven, no más de 20 años, con ropa andrajosa, una mirada perdida y el rostro cubierto de lágrimas silenciosas. La escena tocó algo profundo en Esperanza. Su dolor, que hasta entonces parecía único e insoportable, encontró un reflejo en el dolor de aquel chico. Se vio a sí misma en él, un alma perdida sin esperanza. Sin pensarlo 2 veces, se acercó con la mano temblando y le ofreció la botella.
Toma, hijo, bebe un poco de agua. Esto te ayudará a pensar con claridad, dijo con la voz ahogada, como si las palabras tuvieran que hacer un esfuerzo monumental para salir. El chico, sorprendido, la miró con ojos enrojecidos y aceptó la botella, bebiendo el líquido caliente con avidez. La gratitud en su mirada era palpable. Gracias, madre. Nadie me había ayudado así, dijo, las palabras cargadas de un peso que su edad no debería tener. Él reveló su historia, su madre, una enfermera que trabajaba para una familia muy rica, había sido acusada de robar joyas valiosas. Para escapar de la familia que la acusó, huyó, pero murió en un accidente en el camino, dejándolo a él y a su hermana solos. Tenía esperanzas de encontrar la dirección de la familia para contarles la verdad. ¿El nombre de la familia? La familia Morales. Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El apellido Morales resonó en su mente como una campana siniestra. No, no podía ser. El mundo, a pesar de su inmensidad, a veces se encogía en coincidencias crueles, pero esta parecía tener una dimensión divina. Una mano invisible tejiendo las tramas de su vida con la de un completo desconocido. Ella negó con la cabeza intentando alejar la idea. Había millones de familias Morales en la Ciudad de México, millones, pero el frío en su pecho insistía. ¿Qué robaste?, no preguntó, la voz casi un susurro temiendo la respuesta. El chico, con la inocencia estampada en sus ojos, respondió, una pequeña caja con una pulsera. El corazón de Esperanza dio un salto, un golpe sordo contra sus costillas. Una pulsera, la herencia de su madre. La única herencia que tenía, entregada con la promesa de que nunca la perdiera. Una simple pieza de oro envejecido con las iniciales EM grabadas. Esperanza Morales. Ella recordaba ese día como si fuera ayer. Su madre, ya frágil, sosteniendo su mano y colocando la pulsera en su muñeca. Prométeme que nunca la venderás, hija. Lleva la fuerza y la historia de nuestras mujeres. Pero Patricia, su hija, la había robado. Esperanza recordó cómo buscó la pieza durante días, revolviendo la casa, cuestionando a su hija, quien lo negó vehementemente, con una frialdad que la conmocionó. El robo, la mentira descarada, fue uno de los primeros clavos en el ataúd de su relación. El chico, que se presentó como Mateo, continuó su historia. Su madre, la enfermera, trabajaba para una familia Morales. Ellos la habían acusado de robo. ¿Y la pulsera? Era la misma que Patricia había robado de Esperanza para venderla y financiar la universidad. La coincidencia no podía ser más cruel ni más clara. Esa pulsera era la prueba del carácter de su hija, la prueba de su traición. Y ahora, ella sabía que el joven frente a ella era un agente del destino, un mensajero divino. Él tenía la pista que ella necesitaba para finalmente entender lo que había sucedido. Mateo, con la poca dignidad que le quedaba, rechazó el dinero de Esperanza, pero ella insistió, metiendo los 47 pesos en su mano. «Lo necesitas más que yo», dijo con voz fuerte y decidida. El chico aceptó, emocionado, y prometió que algún día la encontraría para devolverle el dinero y la bondad. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban la gratitud más pura, un tipo de gratitud que Esperanza no veía desde hacía años. Después de que Mateo se fue, la anciana se quedó sola en el banco del jardín, la lluvia amainando, el frío intensificándose. Miró sus manos arrugadas, el asilo de San Vicente de Paúl, un asilo, una prisión, una condena. Se sentía como un barco naufragado, a la deriva en un mar de tristeza. Pero ahora tenía una brújula, la pulsera, Patricia, la familia Morales. El peso de la revelación era inmenso. Su hija, además de ser ingrata y de haberla abandonado, la había robado. Y el destino, en un giro digno de una película, le había enviado la prueba de su maldad, en las manos de un joven desconocido, un joven al que la propia Patricia, tal vez sin saberlo, había lastimado. La noche cayó, oscura y pesada, pero para Esperanza algo había cambiado. La oscuridad ya no era absoluta. Había una pequeña rendija de luz. La esperanza se había infiltrado en su alma, como una planta que crece en el cemento.
La soledad que la consumía todavía estaba allí, pero ahora tenía una forma diferente. Ya no era un vacío, era un espacio para ser llenado, no con rencor, sino con la posibilidad de justicia. La dignidad que ella pensaba haber perdido para siempre parecía haber vuelto de forma frágil e incierta, pero aún así presente. Tenía un propósito, tenía una dirección, tenía algo por lo que luchar. La noche llegó, trayendo consigo una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura, sino con el alma. Esperanza se retiró a su habitación, donde el olor a moho y tristeza parecía más intenso. La soledad, que antes era una compañera silenciosa, ahora se mostraba como un peso casi insoportable. La revelación sobre la pulsera y la conexión con la familia Morales y su hija, Patricia, era una carga. Se preguntó si el sufrimiento de Mateo y la muerte de su madre habían sido el resultado directo del robo de Patricia. La culpa era un veneno que comenzaba a corroer las pocas fuerzas que le quedaban. Pasó la noche en vela, repasando cada detalle de la conversación con Mateo. Sus palabras resonaban en su cabeza. Una pequeña caja con una pulsera. Era su pulsera. La prueba viviente del crimen de su hija. La prueba de que la frialdad de Patricia iba más allá del abandono era una maldad calculada. El amanecer trajo consigo la decisión de actuar. Necesitaba encontrar a Mateo, necesitaba contar su historia, necesitaba hacer algo. ¿Pero qué? Una anciana de 82 años, con 47 pesos en el bolsillo y un pasado de dolor, ¿qué podría hacer para cambiar su vida y la de un extraño? Esperanza sabía que necesitaba ayuda. Sus ojos se movieron por la pequeña biblioteca del asilo, una colección de libros antiguos, olvidados y con olor a naftalina. Nadie más los consultaba. Era un lugar de soledad, un refugio para quienes, como ella, lo habían perdido todo. Fue entonces cuando su mirada se posó en un periódico viejo, tirado en un sillón. El titular de un artículo hablaba sobre la creciente popularidad de las redes sociales. Esperanza nunca se había interesado por la tecnología, pero sintió que allí estaba la respuesta. Al día siguiente, con la ayuda de un empleado del asilo, un joven de buen corazón llamado Juan publicó un video corto en las redes sociales. No era un video profesional ni editado. Era la verdad, cruda y desnuda. En el video de solo 2 minutos, Esperanza, con la voz ahogada y las manos temblorosas, contó su historia y la historia de Mateo, el joven al que había ayudado. Habló de la pulsera, de la herencia robada, del abandono de su hija, pero sobre todo de la bondad de un desconocido. La humildad y sinceridad de Esperanza conmovieron el corazón de miles de personas. El video, publicado sin grandes expectativas, comenzó a viralizarse. En menos de 24 horas, ya contaba con más de 5 millones de visualizaciones y más de 2 millones de comparticiones. Las donaciones comenzaron a llegar. Miles de mensajes de apoyo inundaron las redes sociales. La historia de la anciana que donó su último dinero a un extraño, incluso en su propia miseria, se volvió viral. La bondad, un acto simple y puro, había tocado el corazón de millones de personas. La historia de Esperanza se había convertido en un fenómeno, un símbolo de que la bondad, incluso en pequeñas dosis, es capaz de cambiar el mundo. La explosión de la historia de Esperanza en las redes sociales fue un fenómeno que ni siquiera los analistas de medios sociales más experimentados de Guadalajara podrían haber previsto. El video, publicado con la sencillez y sinceridad de una oración, no fue solo un viral. Fue un grito colectivo de indignación, un recordatorio de que la bondad, incluso en un mundo cínico, todavía tiene el poder de mover montañas. La historia de la anciana que donó su último dinero a un extraño, incluso en su propia miseria, resonó en los corazones de millones de personas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio de la desesperación. En menos de 24 horas, el video ya contaba con más de 5 millones de visualizaciones y 2 millones de comparticiones. Y con el número de visualizaciones, llegaron las donaciones y los mensajes de apoyo. Una avalancha de solidaridad que superó las expectativas. Entre los miles de comentarios y mensajes, uno en particular llamó la atención de Juan, el joven empleado del asilo.
Era de un renombrado bufete de abogados en Guadalajara, la firma Martínez y Asociados. El mensaje era corto y directo. Ellos, conmovidos por la historia, se ofrecían a investigar el caso de la madre de Mateo. La oferta, que parecía demasiado buena para ser verdad, era la respuesta a las oraciones silenciosas de Esperanza. La anciana, que vivía en la soledad de un asilo, de repente se vio con un equipo de abogados de élite dispuestos a luchar por ella, por Mateo y por la memoria de su madre. Los abogados, liderados por el doctor Ricardo Martínez, un hombre con una mirada sagaz y un corazón de oro, comenzaron a investigar el caso. Cavaron a fondo, revisando cada detalle de la vida de la madre de Mateo, cada documento, cada registro. Y con cada nuevo descubrimiento, la red de mentiras se hacía más clara. La acusación de robo era falsa, una cortina de humo para ocultar un esquema criminal mucho mayor. La familia que la había acusado de robo, en realidad, tenía un gran esquema de falsificación de documentos y robo de identidades. Y el gran giro fue cuando la misma familia que acusó a la madre de Mateo había vendido todos los bienes de Esperanza. El robo de la pulsera de Esperanza, la traición de Patricia, la muerte de la madre de Mateo, todo estaba interconectado. Una red de mentiras y crímenes que se desenrollaba ante los ojos de los abogados. Esperanza, que nunca había entrado en un tribunal, de repente se vio en el centro de un gran escándalo. La justicia, que pensaba que nunca vería, ahora parecía una posibilidad real, un milagro a la espera de suceder. El doctor Martínez, con la calma y la seriedad de un veterano, le explicó que presentarían una demanda para recuperar todos los bienes que la familia criminal le había robado. La casa, el dinero, todo. Esperanza, que tenía solo 47 pesos en su bolsillo, ahora estaba al borde de una fortuna de 5 millones de pesos. La noticia de que un renombrado equipo de abogados estaba investigando su caso se extendió como la pólvora en el asilo. Lo que antes era un lugar de desesperación y soledad se transformó en un nido de esperanza y expectativa. Esperanza, antes una sombra en un rincón, ahora era el centro de atención. Los otros residentes, que la miraban con lástima, ahora la veían con admiración. Las enfermeras, que la trataban con la frialdad de quien lidia con un número, ahora la trataban con respeto y curiosidad. La vida de Esperanza, antes un río estancado, ahora corría a una velocidad vertiginosa. Las reuniones con el equipo del doctor Ricardo Martínez eran intensas. Necesitaban cada detalle, cada recuerdo, cada fragmento de la vida de Esperanza. Ella se sentaba en la sala de visitas del asilo, con una taza de té caliente en sus manos temblorosas, y respondía a todas las preguntas, reviviendo los dolores del pasado. La venta de la casa, el préstamo para la universidad de Patricia, la pulsera robada, la traición de su hija. Cada recuerdo era un clavo que se retiraba de su ataúd, liberándola de un pasado que la aprisionaba. La investigación de los abogados reveló que la familia que acusó a la madre de Mateo no era solo una familia criminal, sino también una familia que poseía una poderosa red de contactos que los protegía y les permitía continuar con sus crímenes. Habían robado millones de pesos a ancianos y familias vulnerables, usando la falsificación de documentos y el robo de identidades como sus principales armas. La familia Morales, que Esperanza pensaba que era suya, era solo un nombre, una etiqueta que cubría la verdadera identidad de un grupo de criminales astutos. Y el gran golpe, la guinda del pastel de sus crímenes, fue la venta de todos los bienes de Esperanza. Vendieron la casa, la pensión, incluso las joyas que le había dejado su abuela. La dignidad de la anciana. Toda su vida fue vendida, negociada y robada, todo para alimentar el apetito insaciable de un grupo de ladrones. El descubrimiento fue un shock para Esperanza, pero al mismo tiempo fue una liberación. Por fin tenía la verdad. Su miseria no era fruto del destino, ni de la ingratitud de su hija. Era el resultado de un crimen, de una maldad calculada. Y ahora tenía un equipo de abogados dispuestos a luchar por ella, dispuestos a sacar a la luz la verdad. La demanda judicial fue presentada y la batalla legal comenzó. La familia criminal, poderosa y llena de conexiones,
Intentó de todo para silenciar a Esperanza y a los abogados. Sobornos, amenazas, intimidación. Pero el doctor Martínez y su equipo no se doblegaron. Tenían la verdad, y la verdad era su mayor arma. La prensa, que ya había cubierto la historia de Esperanza, ahora la seguía con aún más atención. La historia de la anciana que donó su último dinero y se convirtió en el símbolo de una lucha contra el crimen, y la corrupción estaba en todos. Los periódicos, en todas las cadenas de televisión. La sala del tribunal, con su aire solemne y pesado, se convirtió en el escenario donde la verdad y la mentira se enfrentaron en un duelo de titanes. Por un lado, Esperanza, una figura frágil, pero de una fuerza inquebrantable, testificando con una voz que llevaba el peso de toda una vida de dolor. Por el otro, la familia Morales, llena de arrogancia, negando todas las acusaciones, intentando intimidarla con miradas frías y sonrisas sarcásticas. Pero la verdad, como un río que se desborda, no podía ser contenida. El doctor Ricardo Martínez, con su oratoria impecable, presentó las pruebas. Documentos falsificados, transferencias bancarias fraudulentas, el testimonio de otras víctimas, y en el centro de todo, la historia de la pulsera. La herencia robada, la prueba de la traición de Patricia, la maldad, que desencadenó una serie de eventos que llevaron a la prisión de criminales y a la redención de un alma perdida. Esperanza, en su testimonio, contó la historia de su vida, el amor por su hija, el sacrificio, el abandono, la soledad. Habló sobre la botella de agua caliente, sobre su miseria, sobre la bondad del desconocido que la inspiró a realizar un acto de rebeldía silenciosa. Y cuando habló de Mateo, de su dolor, de su esperanza, la sala del tribunal se silenció. El peso de la historia de Esperanza era abrumador. La prensa, que cubría el juicio, transmitió cada palabra de Esperanza. Millones de personas en todo el mundo miraban, animándola, esperando justicia. La historia de la anciana que donó su último dinero a un extraño, incluso en su propia miseria, se había convertido en un símbolo de que la bondad, incluso en pequeñas dosis, es capaz de mover montañas. El juicio, que duró pocas semanas, llegó a su clímax. La familia Morales, acorralada por las pruebas irrefutables, fue finalmente arrestada. Los bienes de Esperanza, valorados en 5 millones de pesos, le fueron devueltos. El punto de inflexión no fue solo la victoria en el tribunal, sino la transformación que ocurrió dentro de Esperanza. La mujer que entró en el tribunal como una sombra patética, llena de dolor y soledad, salió como una figura de poder, un símbolo de esperanza. Ya no era la anciana abandonada y maltratada. Era la mujer que con un simple acto de bondad había cambiado su propio destino y el de millones de personas. La victoria en el tribunal fue más que la recuperación de bienes materiales. Fue la redención del alma de Esperanza. El dinero, los 5 millones de pesos que ahora estaban a su nombre, era solo la prueba tangible de una victoria mucho mayor, la victoria de la bondad sobre la maldad, de la esperanza sobre la desesperación. Lo que antes era una cifra vacía, ahora era la semilla de un futuro que nunca pensó que fuera posible. El primer acto de Esperanza como una mujer rica no fue comprar una casa lujosa o ropa cara, fue encontrar a Mateo. Con la ayuda de Juan, el empleado del asilo, recorrieron los barrios de la Ciudad de México, preguntando por un joven con la descripción de Mateo. La búsqueda duró semanas, pero lo encontraron, trabajando en una pequeña tienda de comestibles, tratando de juntar dinero para él y su hermana. La reunión fue emotiva. Mateo, que no había olvidado el rostro de la anciana que lo ayudó, lloró de alegría al verla. La promesa que él hizo en el jardín del asilo, de que algún día la encontraría, se había cumplido. Esperanza, con la voz ahogada, le contó sobre el juicio, sobre la prisión de los criminales y sobre la recuperación de sus bienes. Y la gran sorpresa fue cuando le dijo que él y su hermana vivirían con ella en una casa, que ella sería su madre y que ellos serían su familia. Mateo, que lo había perdido todo, ahora tenía un hogar, una madre y una esperanza que nunca pensó que tendría. El punto de inflexión de la historia no fue la riqueza, sino la creación de una nueva familia.
Esperanza, que había sido abandonada por su propia hija, ahora tenía un hijo y una hija que ella había elegido. Y la pulsera, la herencia robada, ahora era un símbolo de redención, un recordatorio de que, incluso en las mayores traiciones, la bondad siempre encuentra una manera de triunfar. El clímax de la historia de Esperanza no ocurrió en el tribunal ni en los titulares de los periódicos, sino en un momento de pura catarsis emocional. En su nuevo hogar, un refugio de amor y esperanza, Esperanza y Mateo estaban sentados a la mesa, comiendo la primera comida familiar. El olor a comida casera, la risa de la hermanita de Mateo y el sonido de la televisión, de fondo creaban una sinfonía que Esperanza no escuchaba desde hacía años. De repente sonó el timbre. Mateo, siempre protector, corrió a la puerta. Era Patricia, su hija, pero no la Patricia que ella recordaba. No la Patricia con una mirada fría y palabras crueles. Era una mujer que parecía haber envejecido 10 años en 10 días. Su cabello estaba despeinado, sus ojos estaban rojos e hinchados, y su ropa parecía haber sido usada durante días. La arrogancia que la caracterizaba había sido reemplazada por una vulnerabilidad palpable. La noticia del arresto de la familia, Morales, y la recuperación de los bienes de su madre, había golpeado a Patricia como un rayo. Ella, que había robado la pulsera e hipotecado el futuro de su madre, ahora veía su propio mundo desmoronarse. La universidad de arquitectura, el trabajo exitoso, el matrimonio con un hombre rico, todo fue construido sobre una mentira, sobre la traición a su propia madre. Y ahora la verdad estaba a la luz, expuesta para todo el mundo. Esperanza miró a su hija, su corazón latiendo a un ritmo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era ira, no era resentimiento, era una mezcla de tristeza y compasión. Vio en Patricia la misma soledad que la consumió durante 20 años, la misma desesperación, el mismo dolor. Y por un momento, la madre en su corazón se sobrepuso a la víctima. Patricia, al ver a su madre, cayó de rodillas y comenzó a llorar. «Madre, perdóname. Por favor, perdóname. No sabía lo que hacía. Fui ciega, estúpida, tonta». Las palabras, llenas de arrepentimiento y dolor, eran como una confesión. Esperanza se acercó, su mano temblorosa se extendió hacia la cabeza de su hija. No dijo nada, solo la abrazó. El abrazo, un acto de perdón silencioso, fue más poderoso que cualquier palabra. Y en ese abrazo, Esperanza perdonó a su hija, no porque ella lo mereciera, sino porque ella lo necesitaba. El abrazo duró lo que parecieron horas. En ese momento no había una madre herida y una hija ingrata. Solo había dos mujeres, unidas por el dolor y la posibilidad del perdón. La tristeza que durante 20 años se había anidado en el pecho de Esperanza se disipó, dando paso a una profunda compasión. Y la culpa, que durante años había corroído el alma de Patricia, fue reemplazada por un abrumador alivio. La reconciliación, sin embargo, no sería instantánea. Patricia no podía simplemente volver a la casa de su madre y fingir que nada había pasado. El perdón era el primer paso, pero la reconstrucción de la confianza sería un proceso lento y doloroso. Esperanza en su sabiduría lo sabía. «Necesitas perdonarte a ti misma, Patricia», dijo con voz suave pero firme. «Yo ya te he perdonado, pero necesitas perdonarte a ti misma. Y solo entonces nuestra historia podrá tener un nuevo comienzo». Patricia, con la cabeza gacha, aceptó la condición. Se ofreció a ayudar a su madre a organizar la casa, a administrar la fortuna, a hacer lo que fuera necesario para demostrar que estaba arrepentida. Pero Esperanza la detuvo. «No se trata del dinero, Patricia. Se trata de tu alma. Necesitas encontrar tu paz». La decisión de Esperanza fue un acto de amor incondicional, un milagro en sí mismo. Había perdonado a su hija, aunque su hija no lo mereciera. Y el perdón, en lugar de ser una rendición, fue una liberación. Una liberación para Esperanza, que se liberó del peso del rencor. Y una liberación para Patricia, que se liberó del peso de la culpa. La historia de Esperanza y su hija fue transformada en un reportaje para una famosa cadena de televisión mexicana, y el video viral de su bondad
que había desencadenado una avalancha de solidaridad, fue visto por millones de personas en todo el mundo. La historia de la anciana que donó su último dinero a un extraño, incluso en su propia miseria, se convirtió en un ejemplo de perdón y perseverancia, demostrando que el amor nunca se pierde. La historia de esperanza se había convertido en un fenómeno, un testimonio vivo del poder del perdón y la redención. Las donaciones que seguían llegando no eran solo dinero, eran la prueba de que la bondad de esperanza había tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Con la ayuda de Mateo, ahora su hijo de corazón, fundó la Fundación Esperanza Viva, una organización que ofrece asistencia legal y emocional a ancianos que han sido víctimas de abandono y abuso. La Fundación Esperanza Viva no era solo una organización, era un hogar, un lugar donde los ancianos, que como ella lo habían perdido todo, podían encontrar un hombro amigo, un consejo legal y la esperanza de que sus historias también pudieran tener un final feliz. La historia de Esperanza y su hija fue transformada en un reportaje para una famosa cadena de televisión mexicana, y el video viral de su bondad fue visto por millones de personas en todo el mundo. Ella se convirtió en la matriarca de una dinastía de bondad que continuará impactando vidas por generaciones. La humilde señora, que un día fue maltratada y abandonada por su propia hija, se convirtió en un ejemplo de perdón y perseverancia, demostrando que el amor nunca se pierde. Si esta historia de redención y perdón conmovió profundamente tu corazón, comparte y dale me gusta a este video si crees que el amor genuino y el sacrificio siempre son recompensados. Suscríbete a nuestro canal para más testimonios auténticos de fe, esperanza y transformación. Porque a veces, cuando das absolutamente todo lo que tienes para ayudar a un extraño que está sufriendo, descubres que ese extraño era exactamente a quien necesitabas encontrar para cambiar tu destino para siempre. La vida de Esperanza, ahora una matriarca de una dinastía de bondad, se transformó en un reportaje para una famosa cadena de televisión mexicana. El reportaje, que duró 30 minutos, contó la historia de su vida, desde el dolor del abandono hasta el milagro del perdón. Y al final del reportaje, el video viral de su bondad fue visto por millones de personas en todo el mundo. La historia de la anciana que donó su último dinero a un extraño, incluso en su propia miseria, se convirtió en un ejemplo de perdón y perseverancia, demostrando que el amor nunca se pierde. La historia de Esperanza no se limitó a un reportaje. El video viral de su bondad fue visto por millones de personas en todo el mundo. Y las donaciones que seguían llegando no eran solo dinero. Eran la prueba de que la bondad de Esperanza había tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Con la ayuda de Mateo, ahora su hijo de corazón, fundó la Fundación Esperanza Viva, una organización que ofrece asistencia legal y emocional a ancianos que han sido víctimas de abandono y abuso. La Fundación Esperanza Viva no era solo una organización, era un hogar, un lugar donde los ancianos, que como ella lo habían perdido todo, podían encontrar un hombro amigo, un consejo legal y la esperanza de que sus historias también pudieran tener un final feliz. Y la historia de la anciana que donó su último dinero a un extraño, incluso en su propia miseria, se convirtió en un ejemplo de perdón y perseverancia, demostrando que el amor nunca se pierde. La transformación final de Esperanza no solo se dio en la esfera material, sino en su alma. Con la fortuna recuperada, no se mudó a un barrio de lujo. En cambio, compró el edificio que albergaba el asilo de San Vicente de Paúl y lo transformó en una sede moderna para la Fundación Esperanza Viva. El lugar, antes un símbolo de abandono y miseria, ahora latía con vida, esperanza y propósito. Las paredes que antes olían a moho y tristeza, ahora resplandecían con la luz del sol, y olían a café fresco y a las flores del jardín que ella misma cultivaba. Esperanza, en lugar de jubilarse, encontró un nuevo propósito. Se convirtió en la directora de la fundación.
Su vida una prueba viviente de que la edad no es un obstáculo para la bondad. Con la ayuda de Mateo, ahora su mano derecha, creó programas de asistencia legal, grupos de apoyo emocional y talleres de artesanía para ancianos. La pulsera que había sido robada y recuperada ahora era un amuleto, un recordatorio constante de que su milagro comenzó con un simple acto de bondad. Patricia, la hija que la había abandonado, ahora trabajaba como voluntaria en la fundación, su experiencia como arquitecta utilizada para ayudar a reformar las habitaciones de los ancianos. La relación entre madre e hija aún estaba en reconstrucción, pero cada ladrillo, cada pared pintada, era un ladrillo en el puente que las unía de nuevo. El perdón no fue instantáneo, pero la reconstrucción estaba en marcha. El amor, aunque herido, estaba allí. La historia de Esperanza y su familia fue transformada en un reportaje para una famosa cadena de televisión mexicana, y el video viral de su bondad fue visto por millones de personas en todo el mundo. Se convirtió en la matriarca de una dinastía de bondad que continuará impactando vidas por generaciones. La vida en la Fundación Esperanza Viva se convirtió en la nueva normalidad. Los días de esperanza ya no estaban consumidos por la soledad y la tristeza. Estaban llenos del sonido de conversaciones, risas y la sincera gratitud de los ancianos que, como ella, habían encontrado una segunda oportunidad. La anciana que antes era una sombra en un rincón, ahora era la luz que guiaba el camino de muchos. Se convirtió en la matriarca de una nueva familia, una familia construida no por lazos de sangre, sino por compasión y bondad. Mateo, ahora un joven adulto, se convirtió en el brazo derecho de Esperanza, administrando las finanzas de la fundación y coordinando las actividades diarias. El que había sido salvado por un simple acto de bondad, ahora dedicaba su vida a salvar a otros. La hermanita de Mateo, ahora una adolescente, ayudaba en la recepción, con una sonrisa que iluminaba el rostro de todos los que entraban en la fundación. La nueva familia de Esperanza era la prueba viviente de que la bondad, incluso en pequeñas dosis, es capaz de mover montañas. La relación con Patricia, sin embargo, seguía siendo compleja. La hija, que continuaba trabajando como voluntaria en la fundación, se esforzaba por recuperar la confianza de su madre. Sabía que el perdón, un acto de amor incondicional, era un regalo que no merecía. Por eso, trabajaba incansablemente, como si cada ladrillo que colocaba en la reforma de las habitaciones de los ancianos fuera un ladrillo en la reconstrucción de su propia alma. La historia de Esperanza y su familia fue transformada en un reportaje para una famosa cadena de televisión mexicana, y el video viral de su bondad fue visto por millones de personas en todo el mundo. Se convirtió en la matriarca de una dinastía de bondad que continuará impactando vidas por generaciones. La vida en la Fundación Esperanza Viva se convirtió en el epílogo de la historia de Esperanza. Lo que comenzó con 47 pesos y una botella de agua caliente, terminó con una fortuna y una fundación que impactará la vida de los ancianos por generaciones. La humilde anciana, que un día fue maltratada y abandonada por su propia hija, se convirtió en la matriarca de una dinastía de bondad que continuará impactando vidas por generaciones. La historia de Esperanza es la prueba viviente de que el amor nunca se pierde. El amor que le dio a su hija, incluso cuando su hija la traicionó, regresó multiplicado no por su hija, sino por un extraño que se convirtió en su hijo. La historia de Esperanza y su familia fue transformada en un reportaje para una famosa cadena de televisión mexicana, y el video viral de su bondad fue visto por millones de personas en todo el mundo. Ella se convirtió en la matriarca de una dinastía de bondad que continuará impactando vidas por generaciones. La historia de Esperanza es un recordatorio de que la bondad, incluso en pequeñas dosis, es capaz de mover montañas. Su acto de dar su último dinero a un extraño, incluso en su propia miseria, fue la semilla que plantó un milagro. Y el milagro no fue solo la recuperación de su fortuna, sino la transformación de su vida y la de todos los que tocó. La historia de Esperanza fue escrita con sus actos, con su bondad, con su perdón,
Y su historia es la prueba de que Dios transforma traiciones en triunfos, lágrimas en milagros y usa nuestro sufrimiento más profundo para prepararnos bendiciones, más allá de nuestros sueños más locos, porque el amor, cuando se da con el corazón, siempre regresa multiplicado y siempre regresa.